El mes de septiembre tiene muchas fiestas y una de ellas es la de San Mateo, uno de los 4 evangelistas. ¿Les parece bien que platiquemos hoy un poquito acerca de la vida y la obra y el mensaje que San Mateo recogió fíjate qué privilegio de haber tratado directamente a nuestro Señor Jesucristo? Así que arrancamos. Vamos a platicar de San Mateo apóstol. Está aquí pues Bárbara y Marimar, de modo que entre los tres vamos a ver qué se nos ocurre. Venga. Lo primero que se me ocurre es decir que Mateo fue como un ángel, por su dulzura, por su optimismo, por su alegría, por todo lo que él significaba. Es más, la iglesia lo representa como un ángel. Los 4 evangelistas, acuérdense que tienen 4 representaciones: el ángel, el toro, el león y el águila, ¿verdad? Entonces, Mateo era el ángel. Mateo el ángel. El ángel, claro. bueno, pues entonces, este hombre estaba en Cafarnaúm, ahí vivía, y un buen día pasa a Jesús y se le quedó viendo, le dijo: ven y sígueme. Y dejando el telonio, dejando todo, bueno, recogió las monedas, se las echó a la bolsa. Por si las llegara a ocupar. Ya, claro que sí, el dinero nunca sobra, sí lo sabré yo. Y siguió a Jesús. En esta llamada, cuando vemos en algún programa de cine la llamada, ponen unas escenas muy desabridas, un Jesús solemne y serio que le dice: Mateo, sígueme. No, pues con ese llamado ni quien lo llamara. Se lo dijo bonito, alegre, sonriente, con mucho amor, le miró a los ojos. Aquella mirada de Jesús sedujo a San Mateo y dijo: sí, Señor, sí te sigo. Se levanta y deja el telonio y sigue al Señor. Imaginémonos nomás cómo le fue ese ojo profundo y dulce de nuestro Señor, y sobre todo de ese gran amor como el mismo que nos tiene ahora Jesús, Cristo. Y cuando lo tiene, hay que ver esos ojos, esa sonrisa apasionada del amor por sus hijos que somos todos nosotros, para decirle: sí, Señor, ahí voy contigo. Yo me imagino que Mateo estaba como muy conmovido por la llamada de Jesús. Él era considerado como alguien que era de repente medio injusto, los cobradores de impuestos no eran tan queridos, y que lo haya escogido a él para seguirlo, pues era como un gran honor, ¿no? Sí, tienes razón, hace 2000 años que nadie quería a los cobradores de impuestos. Ahora ha cambiado la cosa. Yeah. Ahora sí los queremos. amamos. No, tampoco los queremos. Y esos impuestos pues iban a Roma, entonces por eso no eran ni siquiera eran personas, de ahí, ¿no? No, muy aceptadas entre todos. Se llamaban publicanos y la gente hablaba con desprecio de los publicanos. Aquí vamos a hacer un apéndice del programa para hablar de 3 grupos de personas que no eran muy bien aceptadas, y una son los publicanos como San Mateo, otros los gentiles y otros los samaritanos. Entonces empezamos por los publicanos. ¿Por qué no querían a los publicanos? Pues los publicanos eran como Mateo, gente que cobraba impuestos a nombre de otros. Imaginen, por ejemplo, nosotros que estamos en México, que de repente llegan a cobrarnos impuestos que van a ir a parar a otro país. Pues no los querían. Entonces ellos eran los publicanos, gente que cobraba impuestos y que eran enemigos del pueblo en cierto aspecto. Los publicanos, ¿no?, eran judíos. Eran judíos de raza, descendientes de Abraham, practicantes de su religión, pero por su profesión no los querían. Y ellos también se casaban con los samaritanos. Esa mezcla de publicanos y samaritanos tampoco era muy querida, era rechazada también por los judíos. Vamos hablando de los samaritanos. Había 3 regiones principales: Judea, Galilea, o sea, Judea, entiéndase Nazaret, no, Judea, Jerusalén, Galilea, Nazaret, y a medio camino estaba Samaria. Y los samaritanos no eran tampoco muy queridos. Era una mezcla también hasta de religión, no llevaban la religión tan estricta como los judíos, entonces los repudiaban por eso. Los repudiaban también porque era una mezcla, no tenían sangre pura de judía, del pueblo de Israel. Era un pueblo que en el pasado, en los siglos anteriores, se había mezclado con otros pueblos gentiles, y entonces
no eran queridos porque no eran raza pura, no eran sangre pura descendiente de Abraham. Y eso se da hasta el presente, el samaritanismo, y tienen razón nuestros hermanos mayores, los judíos, tienen razón. Para que los comprendas, imagínate que tú fueras judío, y entonces que te apellidaras Leví, Askenazi, no sé, y que durante 4.800 años todos tus antepasados habían sido fieles a conservar la sangre de Abraham y solamente se casaban entre ellos. ¿Y tú con qué cara te ibas a casar fuera del judaísmo? Entonces el que se mezclaba con los que no eran judíos, pues eran vistos como samaritanos, no eran queridos, ni hace 2000 años ni ahora. Ahora siguen cuidando, por supuesto, la pureza de la sangre, por razones religiosas también, pero también porque son un pueblo, no son una raza, son un pueblo, el pueblo de los descendientes de Abraham. El pueblo de los descendientes de Abraham, y Cristo viene de ese pueblo. Cristo también era de raza pura judía, y por eso la sangre del varón no podía ser mezclada por otro. Si la mujer se casaba con un gentil o con un publicano, era otra cosa, pero el hombre llevaba el nombre, la sangre del judío. Así fue. Considéralo como el apellido. ¿Sí? No puede haber un judío con apellido Rodríguez. Si una judía se casa con el señor Rodríguez, pues su descendencia no es considerada como judía. Están marcados. Están marcados, están ya revueltos. Es lo que pasaba en Samaria. Y el otro grupo, los gentiles. Los gentiles. Sí, Jesús venía de la tribu de David, de la tribu de Judá. Venía del rey David, papá de Salomón. Entonces Cristo también era de sangre completamente judía. Y bueno, Cristo era el primero que no podía de repente verlo a él dirigirse a un samaritano, un publicano. Y mira, el primero que volteó a ver con esos ojos maravillosos fue a un publicano. San Mateo, que es el que estamos hablando. Algo le ha de haber visto, ¿no? Sí, le vio zancas, patinete. Y otro grupo, platícanos un poquito de los gentiles. Los gentiles eran también no judíos, pero los aceptaban tal cual, decían, bueno, pueden ser buenas personas, pueden tener muchas cualidades, más no son de nuestro grupo, son como aparte. Entonces, se mezclaban. No se mezclaban para nada. No visitaban sus casas. Cuando iban a las casas de otros creían que era así como que contaminación, no se vayan a meter a mi casa, por favor. Los despreciaban, no les hablaban. Entonces, en cierto punto convivían en un mismo espacio, en un mismo tiempo, en actividades y todo, pero no les gustaba como llevarse de una forma más profunda con ellos. Bueno, nosotros somos también gentiles, porque no somos judíos, somos gente muy buena, pero pues no tenemos la sangre directa. Gentiles son no judíos. Gentiles son no judíos. Entonces, hasta el presente, sí, los gentiles hacen negocio con los judíos, son amigos de los judíos, pero no socializan mucho. No vaya a ser que te guste mi hermana y no te puedo aceptar como cuñado. Y para que no me resultes samaritano, revueltito, chocolate, mulato, mejor guardan su distancia y hacen bien, porque es la manera de guardar la sangre que heredaron de nuestro padre en la fe de Abraham. Sí, sentían que se contaminaban ellos al entrar a la casa de los gentiles o los publicanos, entonces pues ellos llevaban un lugar especial los judíos y nunca se mezclaron. Estaba tan señalada esa diferencia con publicanos, gentiles y samaritanos, que el mismo Jesucristo en algunas ocasiones se refirió a ellos. Dice, si tu hermano te ofende, ve y reprímelo, y si no te hace caso, llévale un testigo, o llévalo a la iglesia, y si ni a la iglesia le hace caso, córtala, sea para hasta ti ahí, como gentil o publicano. En aquella despedida que le hicieron de soltero, más bien, la despedida que Mateo invitó a todos sus amigos, que eran pues, publicanos, eran gentiles y eran también los escribas, ¿verdad? Que también fue Jesús, y le decían, ¿cómo es que invita a Jesús con todo ese mundo de gente? Y él dijo, es que no vengo a curar
a los sanos, sino a los enfermos. Fue la primera vez que públicamente los vieron reunidos a todos, cuando Mateo los invitó a cenar, que eran todos sus amigos. Después de la llamada, que Mateo decide irse con Jesús a seguirlo, después de una llamada a él expresamente para seguir una vida religiosa, Mateo decide hacer como una fiesta para despedirse de sus amigos, que es lo que aquí se refería Bárbara. Bueno, y a la fiesta, ¿a quién quieres que invitara? Pues el invitado de honor. Sus únicos amigos eran otros publicanos, no tenía más amigos, ya lo habían cortado por ser publicano. Entonces, pues invita a otros publicanos y escandaliza a la gente porque dicen, este hombre se mete a casas de publicanos, come con publicanos, y es amigo de pecadores y de meretrices, ¿verdad? Pero Jesús les contesta de que el médico no vino para los sanos, sino que vino para los enfermos. Los enfermos. Bueno. Pues hoy les tenemos una sorpresa, porque Fernando ha invitado a sus amigos y aquí está con nosotros el grupo de Mixcode, un grupo de muchachos, y ya saben cómo cantamos y cómo tocamos nosotros los jóvenes. Entonces van a escuchar una linda alabanza cantada por este grupo de Mixcode. Un mundo mejor. Cuando veas la oscuridad y gritar al mundo te quiero cambiar, siento vibrar energía dentro de mí. No tengas miedo a cambiar, solo pide luz celestial. Guíanos por ese camino al que hay que llegar. Siente la luz, siente el amor, no más dolor, un mundo mejor. Despertar creyendo en mí, un mundo mejor. Cuando veas la Oscuridad, estrellas de dicha y felicidad, son grandes seres del cielo, nos van a cuidar. Porque venimos al mundo solo para ser feliz. Quiero despertar de mi sueño, empezar a vivir. No tengas miedo a cambiar, amor es lo que debes dar. Despertar creyendo en mí, un mundo mejor. Cuando veo mi despertar y gritar al mundo te quiero cambiar, siento vibrar energía dentro de mí. No tengas miedo a cambiar, solo pide luz celestial. Guíanos por ese camino que llegar. Siente la luz, siente el amor, no más dolor, un mundo mejor. Despertar creyendo en despertar creyendo, despertar creyendo en ti.
La fiesta de los arcángeles Miguel, Rafael y Gabriel es instituida hacia el siglo V. Los arcángeles tienen una misión muy especial. ¿Cómo no recordar a Miguel, el príncipe de las fuerzas celestiales? Su nombre, ¿quién como Dios? Bíblicamente lo encontramos en 4 momentos. En el libro del profeta Daniel, se le identifica en la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses, así como en la carta a Judas y en el Apocalipsis. Él es el que hace cabeza en los ejércitos celestiales que luchan contra los enemigos de Dios. El arcángel Rafael, medicina de Dios, aparece bíblicamente en el libro de Tobías. Es su compañero, su protector, hasta encontrar los medios para que su padre Tobit recupere la vista. Y finalmente Gabriel, fuerza de Dios, el encargado de anunciar a nuestra Madre María la encarnación del Verbo. También aparece en un diálogo con Zacarías y se le considera el patrono de los medios de comunicación aérea. 3 arcángeles con 3 misiones que con alegría la Iglesia venera. Para mí la misión es entregarme al amor de Dios y compartir su palabra. La disponibilidad que debemos de tener hacia el servicio de los demás. Es la sencillez de ayudar al prójimo. Compromiso, disponibilidad con los demás. Un sacrificio lleno de satisfacción. Entrega de nuestro servicio hacia los demás. Es tener la disposición, la iniciativa y la actitud positiva de aprender y de ayudar. Es la muestra más clara de amor que puede haber de nosotros hacia el prójimo, reflejado en el sacrificio y en la oración a los demás. Que por medio de tu donación y de tu entrega a los que más lo necesitan, les regalas esperanza. Hay que entregarse. Espíritus, ministros o mensajeros divinos, de un orden de seres espirituales superiores a los humanos, en poder e inteligencia, servidores y mensajeros de Dios. Que nunca se dio. Los samaritanos y los gentiles y los publicanos, decíamos en la primera parte del programa, pues no eran bien vistos. Y el mismo Cristo saca algunos ejemplos en los que habla de esto. Sí, el hermoso ejemplo de cuando estaba Jesús descansando en un pozo de agua y se acerca a la samaritana silenciosamente y Cristo empieza a hablar con él y le ofreció el agua viva. Ella se quedó azorada. ¿Cómo tú, siendo judío, hablas con una samaritana? Para Cristo pues no había reparo de hacer eso. Pero aún así, en el Evangelio de San Mateo está aclarado que Jesús decía, no vayas con los gentiles o no entres a la ciudad de los samaritanos. Se afanan por todo esto. Entonces, él marcaba que sí, de repente había diferencias, ¿no? Y en otra ocasión también nos habla de que suben al templo a orar, ¿verdad? Un publicano y un fariseo, y que el fariseo le decía a Dios, gracias porque soy tan bueno, que me hiciste bueno y yo pago impuestos y rezo y ayuno, y gracias porque no me hiciste como aquel publicano. Y en cambio el publicano solamente se golpeaba el pecho, Señor, ten compasión de mí que soy un hombre pecador. Y Cristo dice, ese siendo publicano salió justificado del templo. Claro. En muchas ocasiones se habla de esos 3 grupos de personas, sí, ¿verdad? Como gente un poquito segregada, ¿verdad? Y San Mateo, pues entonces era un publicano y no era visto bien por nadie. Sin embargo, Cristo lo llama al colegio apostólico y él con todo entusiasmo va y hasta le hace un banquete que fue su despedida, su cambio de vida, y se va detrás de Jesús. Claro, Mateo, y como cualquiera de nosotros, Cristo si nos llama, también podemos dejar muchas cosas de la vida y seguirlo. Esa es la primera meta, seguir a Cristo en nuestra vida laical, donde todos estamos. Seguir a Cristo es tener la gloria, tener la luz y la alegría como Mateo.
Así es. Porque Cristo le dijo a Mateo, ven y sígueme, y lo siguió, pero también a cada uno de nosotros en muchas ocasiones en la vida nos dice, ven y sígueme a tu manera, en el mundo donde estás, en el año que estás, allí en ese lugar con esa gente, pero sígueme. Es una llamada a San Mateo y a cada uno de nosotros. Y se debe de notar con esa alegría como Mateo, cómo se le notó esa alegría, esa sinceridad, ese amor a Dios. Eso se transmite porque traes a Dios en tu corazón. Eso es lo más importante, que lo transmitas con la actitud que tomes en tu vida diaria, que sientas la presencia de Dios. Exacto, y que seamos discípulos de Él, ¿no? Aún en nuestras actividades diarias, el hecho de que no vayamos a dejar toda nuestra vida o todo nuestro estilo de llevar las cosas no significa que no podamos seguirlo, ¿no? Mira en este cuadro, ¿qué tiene Jesús en la mano? Esa fue la sinagoga de Nazaret. Tiene en las manos el rollo de la ley y está leyendo una profecía y les dice, esta profecía se está cumpliendo en este momento en mí. Así eran los libros y así era el evangelio que escribió San Mateo. Rollos. En un pergamino, en un rollo de papel, ahí se escribía, y esos pergaminos pues duran muy poquito tiempo, la intemperie, el tiempo se los acaba y se conservan pequeñísimos fragmentos de esos documentos hasta nuestros días. Sí, estaban. Yo tengo una duda. ¿En qué idioma escribió? Arameo, que era la lengua que hablaba Jesús. Arameo era la lengua hebrea enriquecida con algunas palabras que trajeron de Babilonia cuando el destierro a Babilonia. Entonces escriben en arameo. Arameo era la lengua de los galileos, era la lengua materna, era la lengua de la Virgen, era la lengua que hablaba Jesús, y la escribían en unos que las llamaban papiros, por eso no se conservan, eso se acaban con el tiempo. Hay restos, como dicen, de eso que encuentras en algunas de Roma, en otras parroquias, pero muy poquito. No existía todavía la imprenta, ¿verdad? Y el evangelista pues empezó a escribir unos 20, 30 años después de la muerte de Cristo. Imagínense que Gutenberg, el inventor de la imprenta, es del 1400. O sea, poco antes del descubrimiento de América nace Gutenberg. Entonces, durante 1400 años, todo se escribía así en rollos, no había libros. Y entonces este documento del arameo se traduce al griego y luego al latín. Sí, el arameo, por razones de culto, lo hablaba Jesús, el arameo. Después se pasó al hebreo y después al latín, que la lengua latina quedó muerta, y ya la hablan desde aquel entonces hasta ahora idéntica, ¿verdad? El latín. Una característica del Evangelio, según San Mateo, es que presenta la historia de Jesús desde que él era niño. Es el único que toca esos temas de los Reyes Magos, de la huida a Egipto. Entonces, todo eso él lo rescata. ¿Por qué? Porque tuvo mucho tiempo de convivir cerquitita de la Virgen y ella le transmitió todo eso, ¿no? Y de muchos otros apóstoles también les tocó, de mucha tradición que quedaba todavía. También la de la matanza de los santos inocentes. Exacto. Es el único evangelista que la escribió. O sea, esos datos importantísimos nomás los recabó San Mateo. Probablemente los recabó de labios de la Virgen, porque todo el colegio apostólico permaneció al lado de la Virgen en Jerusalén, del 30 en que muere Jesús al 43 en el que muere Santiago. Y entonces en esos 13 años la Virgen estaría muy cerca de ellos y la Virgen les platicaría muchas cosas de la infancia de Jesús. Y San Mateo recoge esto y los platica de una manera pues angelical. Y sobre todo que platicaba que nosotros, ellos en aquel tiempo, fueran la luz del mundo, la sal del mundo, y hasta la fecha la luz y la sal es traer a Cristo adentro y trabajar por Cristo y amar a Cristo, y Cristo no nos suelta de su mano. Hay que ser la sal del mundo y la luz del mundo, como Mateo lo empezó él a manifestar con sus propias palabras y su acción. Hay otro pasaje muy lindo del Evangelio de San Mateo que habla sobre la ofrenda del altar. Dice que nosotros cuando vayamos a misa o a ofrecer algo al altar, no vayamos con cargas de pecados con nuestros enemigos. ¿Cómo es posible que vayamos a ofrecer algo a alguien que no vemos y al que tenemos aquí al lado no lo tratamos bien, verdad? Sí. Deja tu ofrenda, pídele perdón y regresa a darla, a ofrecerla a nuestro Señor. Híjole, qué trabajo da en la vida actual. Pesado. Primero pedir perdón. Y ahí está un resumen del cristianismo. Con esas tres palabras se describe el cristianismo: el amor y el perdón. Exacto. Es la religión del perdón.
y es la religión de la filiación divina. Y todo eso viene resumido en el extensísimo Evangelio de San Mateo. Es el más extenso de los 4, es muy anecdótico, platica muchas cosas muy bonitas. Las parábolas las pone preciosas, ¿verdad? Las parábolas tan hermosas que nos dejó nuestro Es que había mucho sobreviviente cuando San Mateo empezó a escribir, entonces se documentaba de muchísimas personas, entonces era una vivencia real lo que él escribía. Y también dictaba mucho, ¿verdad? En aquel entonces había... ¿cómo se llamaban? Los amanuenses. La copia de aquellos escritos, de aquellos rollos, pues la gente quería tener una copia de aquel rollo, entonces se juntaba un grupo de personas y uno leía el rollo y 6 escribían, eran los amanuenses. Y así vino la traducción, una persona que hablaba griego y que hablaba arameo, leía en arameo y lo traducía y les dictaba a los amanuenses en griego y otro les dictaba en latín, y de esa manera se fue poniendo a lenguas que conocieran en otros países. El chiste era difundir todo, ¿no? Que no se quedara. Sí, sobre todo esa nueva doctrina que Cristo nos enseñó desde que nació hasta que Él murió, fue la doctrina del amor y del perdón. Había la ley de talión, hombro por hombro y diente por diente. Ojo por ojo. Ojo por ojo y diente por diente. Esa ley pues la fue aboliendo porque Cristo hablaba de otra cosa, el perdón ante todo, el amor ante todo. Entonces, bueno, pues es mucho más fácil perdonar y ser libre que estar con venganza y con el enemigo, ¿verdad? El perdón a las ofensas, es importantísimo tenerlo muy presente. El Evangelio de San Mateo comienza de una manera hermosísima, ¿verdad? Donde Jesús dice muchos consejos muy consecutivos. No te preocupes de qué comerás o qué beberás o qué vestirás. Y es terapéutico. Le recomendamos de que se lea el Evangelio de San Mateo. La recomendación sería, ojalá y que todo mundo, todos los días, leyera un pedacito del Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento comienza con el libro de San Mateo, el Evangelio según San Mateo. Léaselo, ya verá qué cosas tan maravillosas va a encontrar en San Mateo. Es una manera hermosísima de orar, o sea, si lees un pedacito se te queda en la mente y lo vas llevando a cabo en la oración y esperar que pues Dios te ilumine, ¿verdad? Te inspire para entender su evangelio y hacerlo vida. Consejos muy, muy concretos que no es difícil de interpretar. Yo he escuchado muchas veces, sobre todo los jóvenes, que dicen, no, pues ¿para qué leo la Biblia? La verdad no le voy a entender. Y esta parte del Evangelio de San Mateo está muy concreto, son analogías muy claras que nos dejan enseñanzas muy fuertes que podemos aplicar fácilmente. Qué bueno que lo dices, porque hay gente que cree que necesita un curso de Biblia para poder entender la Biblia. De ninguna manera. ¿Tú crees que un hijo necesita de un profesor que le dé un curso de cómo leer las cartas de su padre? Y las escrituras son cartas de Dios para sus hijos. No hay lenguaje más tierno, más dulce, más directo. No hay lenguaje que te haga pensar tanto como la lectura de los santos evangelios. Ahí está el centro de las escrituras. Los Hechos de los Apóstoles, el Apocalipsis, las epístolas son hermosísimas y llenas de doctrina, sí, pero los 4 evangelios, si no leyeras más Biblia más que los 4 evangelios, San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, y al terminar, San Mateo, San Marcos, y al terminar, otra vez. Y así toda la vida, cada vez que lo leas, vas a encontrarlo como si fuera la primera vez. No es verdad que en misa leen el Evangelio y ya lo has oído muchas veces, sin embargo, cada vez suena diferente. Hace un sentido según el contexto o las problemáticas que estemos viviendo. De verdad, está comprobado. Si un día van a misa y escuchan algo, les va a hacer sentido, les va a hacer una respuesta a lo que ustedes traen a los cuestionamientos. Eso pasa muy, muy seguido. Eso te llena del amor de Dios. Claro. El Dios te pide que ames a tus enemigos y también te dice que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha. Esa discreción, ese amor, ese silencio es por Dios, no lo hace uno solamente porque Dios te lo pide y es ofrecerle a Él en la oración un cambio de vida radical. Eso te da toda la felicidad. El objetivo del programa sería que leyéramos los evangelios,
que nos interesáramos por este San Mateo y comenzáramos a leer el Evangelio de San Mateo y que nos adoptemos la costumbre de leer los evangelios, así como con frecuencia decimos, hay que leer el catecismo de la iglesia, sí, hay que leer los evangelios, léete San Mateo, ya verás qué cosa más bella y más hermosa, más tranquilizante es la lectura de los evangelios. Ahora que dices tranquilizante, perdón, las bienaventuranzas vienen en el Evangelio de San Mateo y son preciosas. Hay que poner la Biblia en el lugar más importante de tu casa, porque así desde que llegues la tienes a la mano y puedes tomar unos minutos para leer un pequeño pasaje de cualquier evangelio, irte alimentando de ese amor, de esa grandeza. Dios pone las palabras para que todos las entendamos y también para que las llevemos en práctica. No lo dejemos pasar. La vida es tan breve y la eternidad es tan grande que cada minuto que perdemos pues es una gracia santificante. Todos quisiéramos haber estado en el Sermón de la Montaña y haber escuchado a Jesús hablar de aquellas cosas, pues la tienes en San Mateo. Abre el Evangelio de San Mateo y ahí vas a ver el pensamiento de Cristo, las reflexiones de Cristo, la manera como Cristo oraba, un Cristo alegre, simpático. Le gustaba ponerle apodos a sus discípulos. A Simón le puso Piedra, y a los dos hermanitos, Santiago y Juan, les puso los hijos del trueno, que traducido al español es hijos de la mañana, porque eran tremendos. Entonces, ese Cristo que llega alegre en su entrada triunfal a Jerusalén, ¿o tú qué crees? Que cuando entró a Jerusalén, que iba muy serio y muy solemne como lo ponen en las películas, no hombre, iba saludando a todo mundo. Ahí estaban los que se habían alimentado en la multiplicación de los panes, y lo estaban viendo algunos que fueron ciegos, iban corriendo detrás de él, algunos que fueron cojos y lisiados, y los podía saludar por su nombre de uno por uno. Y entonces ese Cristo alegre lo vamos a conocer leyendo el Evangelio de San Mateo. ¿Acaso ha existido en el mundo alguien más grande que Cristo? Nadie. Es el eterno Dios, el eterno sacerdote, y está en el sagrario. Vayamos a saludarlo y a quedarnos un ratito con él y pedirles por todos nosotros. Y sus palabras y su pensamiento está en el Evangelio de San Mateo. En San Mateo, bueno, así pues, es. Pues Marimar, muchas gracias. Que te leas mucho a San Mateo. Sí, sí, claro. Hay mucha riqueza ahí y estuve también investigando por ahí que no hay una fecha específica en la que se celebra San Mateo tal cual como santo. Por ahí las fiestas de San Mateo en España, allá por La Rioja, significan la vendimia, pero en realidad no es cosa de que lo celebren como santo. ¿Por qué será? Sí, en septiembre, el 21 de septiembre. También, sí es cierto. También, así que bueno, los invitamos a leer a San Mateo y a los demás evangelistas. Amigos, seguiremos platicando en futuros programas. Gracias. Hasta luego.